Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque no hay otro Dios tan grande como tú, Señor. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Puede tomar su lugar. Sea muy bendecido. Buenas noches. Damos gracias a Dios por este día. Antes de iniciar con la palabra, quiero anunciarle de que llegó este gran clásico de oración. Aquí encontramos los 3 libros de oración: el manual de oración, orando, el Padre Nuestro y la jornada de oración. Yo creo que si usted es un fiel intercesor, todo intercesor debe tener consigo estos manuales de oración. Estaban individualmente cada uno, pero ahorita, la gracia de Dios, papá hizo un compendio de los 3 en uno solo, lo cual indica que este va a ser su manual para ir donde usted vaya. En lugar de llevar 3 libros individuales, lleva uno solo. Hay pocas unidades, están a la entrada de la puerta, ya están aquí. Igual aquí, 2 libros maravillosos que van a ayudar a tu crecimiento espiritual. Jesús es todo y Conectados con Jesús. Libros que han revolucionado mi vida personal, que han ayudado a mi crecimiento personal, y lo pueden hacer con usted. Estaban separados o individuales, ahora están en un manual juntos en la entrada de la puerta. Usted lo adquiere. Él le va a enseñar cómo vivir pegado a Jesús, cómo hacer la voluntad de Dios. Ambos están disponibles ya en la entrada. Quiero pedirle, por favor, extienda su mano, ore por mí. Yo necesito la gracia de Dios y la oración de ustedes para que usted se ponga de acuerdo conmigo y pidamos: Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por el gran privilegio que tú nos das, oh Dios, de poder estar delante de ti por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Espíritu Santo, Jesús dijo que cuando tú vinieras, tú nos enseñarías todas las cosas, tú nos guiarías a toda la verdad, tú lo glorificarías a Él, porque tomaría de lo de Él y nos lo haría saber. Pido tu gracia, Espíritu Santo. Soy un hombre bajo autoridad. Demando los dones, unciones, asignaciones y la gracia que están, Señor, en mi Padre espiritual, oh Dios, para poder comunicar a tu pueblo, Dios, esta palabra. Espíritu Santo, requiero tu ayuda. Muéstranos las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, pero que el Padre preparó para nosotros que le amamos. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, oh Dios. Danos sabiduría, oh Dios, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero compartir con usted y quiero que el Espíritu Santo me ayude a hacer lo más didáctico posible, porque hoy, mientras pasaba por las cartas Paulinas, encontré 7 señales distintivas de la iglesia de Cristo. Y eso es lo que quiero platicarle en esta noche. Porque al menos que nosotros entendamos qué es la iglesia de acuerdo a la Biblia, seremos una organización más. Al menos que nosotros entendamos qué es lo que nos define o nos distingue como iglesia, como cuerpo de Cristo, seremos una organización más. El libro de Efesios, capítulo 5, verso 25 al 27, Pablo empieza haciendo una comparación entre la relación de un matrimonio con la relación de Cristo con la iglesia. Y él dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y preste atención, ¿cuál fue el propósito del amor de Cristo a la iglesia y de la entrega de Cristo por la iglesia? Él buscaba algo con esto. Él perseguía algo con esto, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, diga conmigo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando yo veo estas 3 señales que nos presentan estos versos aquí,
Mi concepto de esto que se llama iglesia tiene que ser redireccionado. Jesús amó a la iglesia y Jesús se entregó por la iglesia con un objetivo, con un propósito. Mi pregunta es, ¿entiende la iglesia este propósito y está viviendo para este propósito? Encontramos en la iglesia la razón de ser de la iglesia manifestada en estos tiempos. Jesús redimió a la iglesia por su sangre para santificarla por el agua de su palabra. La sangre y el agua de la palabra, ambas, son necesarias para que la iglesia pueda estar de regreso al Señor. Es más que yo querer que la sangre me limpie y me salve, yo tengo que dejar que la palabra me forme y me transforme. Por eso usted está aquí sentado en esta escuela del Espíritu. Porque más que la sangre te limpie, tú tienes que permitir que la palabra haga un proceso dentro de ti que forme lo que Jesús dijo que tú tenías que ser. Yo estoy seguro, plenamente seguro, que ningún cristiano está listo para recibir al Señor si no ha pasado por el proceso purificador y santificador de ser enseñado y ser disciplinado por la palabra de Dios. Esto es más que brinco y salto y grito, y todo eso tiene un momento. Pero usted tiene que entender que la palabra hace un proceso en nosotros y es purificarnos, disciplinarnos y santificarnos para poder estar listo para ver al Señor. ¿Cómo es que adquirimos madurez? No es cantando corito, perdóneme. No es asistiendo todos los días, es permitiendo que la palabra haga un proceso en nosotros, permitiendo que la palabra nos forme, nos transforme, nos discipline y nos cambie. La sangre de Jesús es el precio de la redención, por lo cual nosotros somos comprados y somos rescatados de la mano del diablo. Pero después que pasamos ese proceso, que la sangre preciosa nos compra y nos rescata de la mano del diablo, nosotros tenemos que pasar por un proceso de purificación y santificación. Y la única forma es a través de la palabra. Cuando yo empiezo a encontrar la realidad, el contraste de la realidad de mi vida con la verdad de la palabra, mi vida tiene que cambiar. Porque la palabra siempre contrasta la realidad actual de tu vida con la verdad eterna de lo que se estableció para que tú vivieras. Y es donde empiezan los cambios. Es donde empiezan las transformaciones en el ser humano. Y el propósito del Señor Jesús en todo esto, lo dijo, presentar una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese una iglesia santa. Diga conmigo, una iglesia santa. Una iglesia santa entiende la palabra. Una iglesia santa está abierta y ama la palabra. Vamos a ver las tres primeras señales distintivas de esta iglesia. Y aquí mismo la encontramos en Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, número uno, una iglesia gloriosa. Diga conmigo, una iglesia gloriosa. Y cuando oímos hablar de una iglesia gloriosa, todos queremos el poder, la unción y todas las demás cosas, las manifestaciones. Pero una iglesia gloriosa es aquella que es distinguida porque en medio suyo está la gloriosa y maravillosa presencia manifiesta de Dios. Una iglesia gloriosa no es la que tiene la omnipresencia de Dios, es la que tiene la presencia manifiesta, que usted lo puede percibir, que usted puede tener una experiencia. Esa es una iglesia gloriosa, porque no seríamos diferente a un club social o a una religión sectaria si la presencia manifiesta de Dios no estuviera en nuestras reuniones. ¿Qué nos hace a nosotros diferente? No es el logo del mundo y la cruz. No es lo que estamos predicando, es lo que estamos experimentando. ¿Qué nos hace una iglesia gloriosa? La experiencia de la presencia manifiesta de Dios. ¿Qué quiere Jesús? Que su iglesia sea una iglesia gloriosa con una presencia manifiesta de Dios en nuestras reuniones. Allí mismo está lo segundo. Y dice que una iglesia sea santa. El propio Dios dijo, sean santos sencillamente porque yo soy santo. ¿Cuál es la razón por la cual
para que nosotros nos llamemos iglesia o seamos la iglesia de Cristo, aparte de ser una iglesia gloriosa, tenemos que ser una iglesia santa. La santidad tiene que regresar a la iglesia. Y no importa que usted lo quiera llamar legalismo o como usted lo quiera llamar, porque la gente que quiere seguir en pecado llama a la santidad legalismo. La santidad no es legalismo, sencillamente la santidad es santidad. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como no sancochados, no medios, para que fuésemos, dígalo fuerte, ¿cómo él quiere que seamos? Toca a tu vecino y dile: eso es conmigo. Dile: esa palabra es para mí. Según nos escogió en él para que fuésemos santos, como él quiere que seamos, y sin mancha delante de él. El estándar más alto de santidad es el que requerimos delante de él. Porque delante de los hombres usted puede simular santidad, pero delante de él usted tiene que ser santo, verdaderamente santo. Porque lo que hemos tenido es una iglesia que ha estado simulando santidad, y eso lo único que te hace ser religioso. Porque tú crees que santidad es traje, es doctrina, es forma, es cántico o es liturgia. No, santidad es una vida semejante a Jesús. Lo tercero, diga conmigo: sin mancha. Diga: sin mancha. Primero de Pedro 1:18-19. Sabiendo que fuisteis rescatado. Escúcheme, mi hermanito, porque a veces algunos que, yo soy santo. No se te olvide que tú fuiste rescatado. Pastor, ¿qué significa que yo fui rescatado? Que estabas echado a perder. Así que tampoco te creas la gran cosota. Que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y tu rescate no fue con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Una iglesia sin mancha es una iglesia que ha sido lavada por la sangre de Cristo y que no tiene en sus vestiduras espirituales ninguna mancha de pecado. Que entiende que como somos iglesia de Cristo, lavadas y formadas y escogidas y preparadas y amadas por Cristo, tenemos que mantenernos sin mancha. Por eso tu vida no puede ser la misma de antes. Por eso tú no te puedes dar los lujos de coquetear con los pecados que tú coqueteabas antes. Si eres iglesia de Cristo, si eres iglesia de Cristo, no puede ser rica. No se nota. Si usted tiene una mancha en un vestido y usted ya está el día del evento, usted trata de taparla. Pero aquí no se trata de taparla, es ir a la sangre para lavarla. Y hemos tenido una iglesia tratando de tapar manchas. El objetivo no es tapar manchas, es lavar esa mancha, para que nos presentemos sin manchas delante de Dios, que no tengamos mancha. En Efesios 4:13 están las 4 señales que faltan. Pastor, ¿por qué está corriendo con las señales? Porque no es ahí donde me voy a detener. Me voy a detener en la preparación para lograr estas señales. Hasta que todos, diga conmigo, hasta que todos. Se acabó el egoísmo en la iglesia. Diga conmigo: hasta que todos. Toca a tu vecino y dile: significa que yo no puedo sin ti y tú no puedes sin mí. Ahí cambia la fórmula. Pastor, es que la salvación es individual, pero llegar a la unidad es corporativo. La unidad de la fe es corporativo.
ora lo que tú quieras, ayuna lo que tú quieras, busca lo que tú quieras, pero tú no vas a lograr la unidad de la fe al menos que sea de forma corporativa. Por eso estás sentado aquí en esta reunión, por eso vienen los viernes, por eso vienen los domingos, porque tú estás buscando llegar a la unidad de la fe. Una iglesia que avanza en la unidad de la fe. Sigue diciendo el verso: y del conocimiento del Hijo de Dios. Ah, pastor, yo conozco el Hijo de Dios, es Jesús. No es conocer intelectual, cabezón, es reconocer espiritual. Porque el problema es que preferimos llenarnos la cabeza para vaciarnos el corazón. Y lo que dice este verso no es tener información del Hijo de Dios, sino tener revelación del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué va a producir eso? Un varón perfecto. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuáles son las otras cuatro? Una iglesia que avanza hacia la unidad de la fe. Una iglesia que reconoce el señorío de Jesús. Y la iglesia que avanza hacia la unidad de la fe y reconoce el señorío de Jesús llegará a la madurez. Y esa iglesia que llega a la madurez es la que entonces podrá manifestar la plenitud de Cristo al mundo. ¿Usted está aquí conmigo, por favor? Retomo las 7 señales para poder explicar cómo vamos a obtenerla. Número 1, una iglesia gloriosa. Número 2, una iglesia santa. Si estuviera en Colón, preguntara si alguien está anotando, porque ellos tienen esa costumbre, y bajar a la velocidad. ¿Alguien está anotando? Ah, aquí hay gente de Colón. Ok. Las 7 señales. Número 1, una iglesia gloriosa. Efesios 5:27. Ahí están las 3 primeras. Una iglesia santa. Número 2, Efesios 1:14. Número 3, una iglesia sin mancha. Primera de Pedro 1:18-19. Número 4, una iglesia que avanza a la unidad de la fe. Número 5, una iglesia que reconoce el señorío de Jesús. Número 6, una iglesia que llega a la madurez. Y número 7, una iglesia que manifestará la plenitud de Cristo al mundo. ¿Cómo se prepara esta iglesia para tener estas 7 características? Dios no dejó nada suelto. Dios todo lo organizó perfectamente. Dios todo lo estableció en un orden perfecto. A Él no se le ocurrieron estas 7 características de su iglesia sin tener una forma de que su iglesia lo lograra. Para que usted tenga un deportista de alto rendimiento requiere unos requisitos, requiere un entrenamiento, requiere un entrenador, requiere una pista, requiere una disciplina. ¿Cómo vamos a obtener esto? Efesios 4:11-13. Dice mi Biblia que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál fue el propósito de que Él constituyera estos 5 ministerios? A fin de perfeccionar a quienes. ¿Para qué está el apóstol? ¿Para qué está el profeta? ¿Para qué está el pastor? ¿Para qué está el evangelista? ¿Para qué está el maestro? Para perfeccionarte. No, pastor, a mí me perfecciona el Espíritu, a mí me perfecciona Dios. A ti te perfeccionan los 5 ministerios. A mí solo me perfecciona papá. Tú necesitas el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Y que yo sepa, por mandato de Dios, papá solo ha aceptado 3. Ámeme. Me necesita.
Voy a hablar para acá. Ámeme. Me necesita. ¿Usted quiere ser perfeccionado? ¿Usted sabe por qué aquí todo no lo hace papá? Porque Él mismo, el Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Usted me necesita. Yo lo necesito a usted. Porque si no, usted no va a poder ser perfeccionado. Le va a faltar algo. Cada uno de nosotros tiene una gracia especial. Y yo oro a Dios de que papá pueda explicarnos con su gracia apostólica y profética esto que yo le estoy explicando desde mi gracia pastoral. Porque hay un lente apostólico que yo no lo tengo puesto. Hay un lente profético que yo no lo tengo para poder ver esto. Yo tal vez lo pueda ver con un lente evangelístico. Yo lo pueda ver con un lente pastoral. Maestro, estoy orando, pidiendo la gracia de Dios. Porque el hecho de que yo haya sido docente de profesión por 17 años no me hace un maestro de la palabra. No es lo mismo. Sigo leyendo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que algunos, hasta que ¿quiénes? Dile a tu vecino, te necesito. ¿Por qué? Porque resulta que iglesia no es un individuo, iglesia somos nosotros. Y mi Biblia dice hasta que todos lleguemos. Por eso me tiene que preocupar si hay un hermano que no está llegando, que se está quedando rezagado. Me tiene que preocupar porque el objetivo es que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos 5 ministerios básicos deben equipar a los santos para la obra del ministerio, edificando el cuerpo de Cristo. Necesitamos la gracia de cada persona. Nosotros tenemos una gran bendición, que tenemos un hombre que carga en sí varios oficios. A veces lo vemos que él llega en el oficio apostólico y como que estamos como que espérate. Sobre todo, ¿quiénes tiemblan cuando él llega con el oficio apostólico? Los pastores. Porque lo apostólico corrige lo torcido pastoral. Y cuando el hombre se sube con lo apostólico, hay tembladera de pastores. Pero cuando el hombre se mete en la casa profética, la iglesia tiembla. Hello. Todos queremos que él venga en la gracia pastoral. Pero no siempre se puede con la gracia pastoral. A veces le cae lo evangelístico. Y para mí él es un maestro. Pero no puedo decir lo que él no ha aceptado públicamente. Eso es lo que yo puedo decir. El versículo siguiente establece cuál es la meta y el objetivo de esto. Y es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando yo leía esta palabra, todos, yo me estremecía. Y todos no significa todo Maranata, porque corremos el peligro de ser sectarios. De, es que solo todo Maranata. No, quita la etiqueta. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no tiene rótulo natural hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y este es el destino final al cual nos movemos y nos conduce. Esto nos va a llevar a la medida de la plenitud de Cristo. Ahora, el vocablo griego significa no solamente conocimiento de la mente, sino un reconocimiento, es decir, temor reverente y honor a Cristo. ¿Usted sabe por qué la gente peca deliberadamente? No porque no conoce a Jesús. Tú pecas cuando tú no reconoces a Jesús.
Los que más pecan son los que conocen a Jesús. Un conocer de la mente. Pero lo que te trae temor es el reconocimiento de la soberanía y autoridad de Jesús como el Rey del universo. Eso te mantiene firme. Eso te mantiene. El reconocimiento de Jesucristo es la única manera que nosotros podemos llegar a la unidad de la fe. Porque cada uno tiene su propio concepto. Y quiere que te diga algo, esto no va a ocurrir simplemente con sentarnos a discutir doctrina sobre la fe, que es lo que ha estado haciendo la iglesia en el último siglo, discutiendo doctrina de la fe. A ver, vamos a revisar tu doctrina. Y empieza a revisar todo. No va a llegar esto que Pablo acaba de decir aquí, no va a llegar discutiendo doctrina. La única manera que nosotros podemos unirnos y congregarnos es hacerlo bajo el señorío de Jesucristo. Olvidemos quién está arriba, quién está abajo, quién está al frente o quién está atrás. Reconozcamos que hay una sola cabeza de la iglesia y se llama Jesucristo, y el resto somos cuerpos. No importa cuántos miembros congreguemos, no importa cuánta influencia tengamos, somos cuerpos, pero la cabeza no se ha movido, sigue siendo Jesús. ¿Cuándo se va a acabar la división de la iglesia? Cuando reconozcamos que la cabeza que va al frente y arriba se llama Jesús y el resto somos cuerpo. Allí vamos a llegar entonces a esa forma. La única manera va a ser rindiéndonos, olvidando de quién es el principal, quién es el segundo, quién es el que más tiene o quién es el que más puede. No, reconozcamos el señorío de Jesús. Es Jesús. Quitémonos los lentes denominacionales y congregacionales y conciliales y encontrémonos en el señorío de Jesús para que podamos llegar a la unidad de la fe. ¿Por qué razón la Iglesia Católica Universal, ellos dicen que son una sola iglesia, y en efecto lo son? ¿Cuál es el problema con los protestantes, con los evangélicos, con los pentecostales? Que cada uno busca su énfasis y no han logrado ser una iglesia, pese a que nos jactamos de que somos la verdadera iglesia. Pero ¿quién ha logrado la unidad de la fe? Los católicos han logrado la unidad de su fe. Los evangélicos, cada uno está correteando no su fe, su concepto. Pero mi Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿En quién creemos? ¿En qué creemos? ¿Hacia dónde vamos? Una casa dividida contra sí no prospera, dijo Jesús. ¿Y qué hemos encontrado en esto que se llama iglesia evangélica? Una casa dividida. Por eso no hay el gran avance. Por eso Jesucristo no ha vuelto por su iglesia, porque no encuentra. A ver, imagínate que Jesús viniera hoy, estarían los evangélicos diciendo, los cuadrangulares diciendo, solo recojan los cuadrangulares, los de Maranata diciendo, solo los Maranata, los otros. No puede venir porque Él viene por su iglesia. Tenemos que llegar a la unidad de la fe. Y eso solo va a ser si reconocemos el señorío de Jesús. La iglesia moderna está reconociendo el señorío de hombres, de concilios, de líderes, de apóstoles, de profetas, y no han reconocido el señorío de Jesús. Porque la iglesia que reconoce el señorío de Jesús no cae en nimiedades. Entiende a qué fue llamada. Si algo es seguro, es que la discusión doctrinal nunca ha unido y nunca unirá a los cristianos. Lo que ha hecho la brecha más grande entre los cristianos es la discusión doctrinal. ¿Cómo lo haces? ¿Que te falta esto? ¿Que te falta aquello? ¿Que ponle esto? ¿Que ponle aquello? Cada uno desde su lente, cada uno cree que sabe más que el otro o que tiene la verdad real. Y no hemos entendido que la única manera en que podemos unirnos es congregándonos bajo el señorío de Jesús. Si nosotros reconocemos el señorío de Cristo y su autoridad suprema, vamos a llegar a la unidad de la fe. Porque se trata de Jesús. No se trata de un hombre, no se trata de un concilio, no se trata de una denominación. Se trata de Jesús. Que de sección se van a llevar algunos esperando que llamen a los cuadrangulares o a las asambleas de Dios o a los Maranata en el cielo, y usted nunca va a oír eso. Si usted cree que Jesucristo va a venir en la nube a pararse, a ver, vengan los de Maranata, los voy a recoger primero porque el resto de las iglesias no lo quieren, eso no va a pasar.
Él viene por su iglesia. Su iglesia, y ya tiene nombre, y ya tiene precio, y ya tiene una marca. Y no es la del concilio, no es la de la denominación. Usted lo sabe. La doctrina de salvación no tiene sentido sin la persona del Salvador. La doctrina de sanidad no tiene sentido sin la persona del sanador. La doctrina del Espíritu Santo no tiene sentido sin la persona. La doctrina de liberación no tiene sentido sin el libertador. No hay sentido. En cada caso, el camino a la unidad nunca es la discusión y la disputa doctrinal, sino el conocimiento del Señor Jesucristo en su gloria, autoridad, señorío y en cada aspecto de su ministerio. Si nosotros nos centráramos más a ver el Jesús que Él tiene, que ella tiene, que Él tiene, que Él tiene, lograríamos la unidad de la fe. Porque ¿qué es lo que más juzgamos? Lo que le falta y no lo que tiene. Pero lo que te va a bendecir de tu hermano, que es parte de tu cuerpo, no es lo que a él le falta, sino lo que él tiene. ¿Por qué, pastor? Porque lo que a él le falta se supone que tú lo tengas, porque tú eres cuerpo. Ay, Dios mío, hay alguien que está aquí, por favor. Para yo poder llegar hasta aquí, hizo falta alguien que limpiara, hizo falta alguien que los recibiera en la puerta, hizo falta alguien que encendiera la unidad de aire, hizo falta alguien que intercediera, hizo falta alguien que tocara, alguien que cantara, alguien que hiciera coro para que yo llegara aquí. ¿Por qué? Porque eso me faltaba, y lo que a mí me falta lo tengo en mi cuerpo. La mano para llegar allá necesita el pie. Entienda que usted forma parte de un cuerpo. Dejémonos de estar buscando lo que falta y miramos lo que Él tiene. Que lo que Él tiene a ti te bendice. Y lo que a Él le falta se supone que tú se lo pongas. Si aprendiéramos a ver eso, tuviéramos perfectos en la unidad de la fe. Tuviéramos perfectos en la unidad de la fe. No hubieran críticas, no hubieran señalamientos de ver el error que tiene el hermano, de ver la debilidad que tiene el hermano. Se supone que la debilidad de tu hermano, tú eres su fortaleza. Esto es iglesia, por lo menos es lo que yo veo en la Biblia. Por lo menos es lo que yo encuentro cuando leo la Biblia. Yo digo, ¿cómo lo vamos a lograr, Señor? Reconozcamos el señorío de Jesús. No es quien se cree el hermano, es quien es Jesús. Centrémonos en ese Jesús. Cuando nosotros reconozcamos a Cristo en todo lo que es para la iglesia, vamos a llegar a la unidad de la fe. Y entonces aquí encontramos dos aspectos importantes de la voluntad de Dios para el hombre. El primero, llegar a ser un varón perfecto. Diga conmigo, varón perfecto. Y esto no hablo de sexo, porque puede ser una mujer perfecta. La palabra perfecto sería mejor si traducida decimos un varón maduro, plenamente desarrollado. Eso es perfecto. Madurez y desarrollo pleno. El apóstol Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como un niño y juzgaba como un niño. Mas cuando fui un hombre maduro, dejé las cosas que eran de niño. Lo que te da madurez no son los años que tú llevas congregándote. Lo que te da madurez es cuánto has abierto el corazón para que la palabra pueda penetrarte. Eso es lo que a ti te da madurez. Porque tú puedes llevar 20 años congregándote y llega uno de 20 días, pero deja que la palabra lo forme y lo transforme y alcanza madurez primero que tú. Porque yo he encontrado gente que tiene 20 años en la iglesia, pero tiene más inmadurez que uno que acaba de llegar. ¿Usted lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien los conoce? Esa especie abunda en todas las iglesias. Y usted dice, pero entonces, ¿este todavía se ofende por esto? Todavía está. Decimos en Colón, se fue a kinder de nuevo. Todavía ese tipo de cosas. Muchacho, madura. Es que me habló muy fuerte.
Es que yo creo que esa palabra fue muy fuerte. Tú la necesitas. Cuando usted tiene, ¿cuántos son papás aquí? Cuando el nene está pequeño, usted le habla con ternura, ¿sí o no? Y usted le dice, te voy a dar, y no le da. Cuando el nene va cogiendo carne y músculo, usted ya no le dice, te voy a dar, usted le da. Pero llega un momento en que el nene se pone fibroso, sobre todo si es varón, y ya no te funciona la correíta, ni la reglita, ni nada de eso. Entonces hay que darle. Yo tengo 13 en mi casa, que ya no le puedo dar con lo que le daba antes, sobre todo al varón. ¿Por qué? Porque si yo agarro la reglita que usaba antes, se va a reír de mí. No le va a funcionar. Entonces usted no pretenda, ay, ¿por qué papá fue tan duro? Cuando yo llegué aquí, ¿cómo me amaba y me la pasaba toda? ¿Hasta cuándo te la van a pasar toda? ¿Hasta cuándo? Mientras el nene no sabe, cuando va al baño y se hace, la mamá lo limpia. Pero llega un momento en el que la mamá ya sabe que él tiene conciencia. Si se hace, le da. Y usted está en esa etapa donde si se hace, le van a dar. Y llore lo que usted quiera, pero usted tiene que aprender. En este momento diría en Colón, les amo. Gracias. Dije que aquí llegamos a dos aspectos: llegar a ser un varón perfecto. Y dije que la palabra perfecto sería mejor si la traducimos un varón maduro o plenamente desarrollado. Y luego dice que es la cúspide de esto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí la palabra clave es plenitud. Diga conmigo, plenitud. Y esto es solo cuando la iglesia de Jesucristo como su cuerpo muestre a su Señor en toda su plenitud, en cada aspecto, en cada gracia, en cada don, en cada ministerio. Entonces el testimonio de la iglesia será eficaz. Pero ¿sabe qué ha pasado con la iglesia? Están acostumbrados a usar máscaras sociales, aún los que ministran, porque tienen una forma y una vida para aquí arriba que no es la misma cuando están abajo. Pero es que yo tengo que mostrar a Jesús en cada aspecto, en cada don, en cada área, en cada momento. Pastor, ¿qué significa eso? Entonces no puedo vivir una vida normal. Es que desde que tú aceptaste a Jesús, tu vida ya no es normal. Ya tu vida es sobrenatural. En el tiempo presente, nosotros como iglesia manifestamos al mundo una parte muy pequeña, pero muy pequeña, de la totalidad que es Jesucristo. Seamos honestos, todavía nuestra vida no muestra la totalidad de Cristo. Tal vez la suya sí, tal vez la de Freber o la de Keira, que oran más que yo, que ellos sí, pero la mía no. Yo todavía estoy tratando, estoy trabajando para que eso pase. Yo necesito mostrar a Jesucristo en cada aspecto de mi vida, en cada don, en cada asignación, en cada cosa que yo haga, natural o lo que llamamos espiritual. Porque yo no sé quién categorizó las cosas, porque para el hombre de Dios todo lo que hace es espiritual. Hace todo para Dios. Todo para Dios. Entonces, si yo hago todo para Dios, todo tiene que ser desde el Espíritu y con el Espíritu correcto. Hay mucho de Jesús que la iglesia es incapaz de mostrarle al mundo, pero Dios va a llevar al cuerpo de Cristo como un todo a un nivel en el cual sí se va a revelar la plenitud de la persona de Jesús. Eso va a pasar. La iglesia va a mostrar la plenitud de Jesús. La gente te va a ver. ¿Por qué podían reconocer a los discípulos de Jesús? Mi Biblia dice, y le reconocía que habían estado con Jesús. Pedro dijo, yo no soy. Y todo lo demás dijo, tú eres, hablas como Él, andas como Él, actúas como Él. Verte a ti es verlo a Él. Se supone que se diga eso de nosotros. Pero mi pregunta es, ¿tu actuación en todo muestra el carácter de Jesús? No.
Yo soy honesto, no. Y cantamos, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Ese cuando no quiero cambiar. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. ¿Usted ha escuchado ese cántico? Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Hazlo tú, Jesús, para que yo no tenga que hacer nada. No. Tu carácter se va a formar con la palabra. Hierro con hierro se aguza, y el carácter del hombre con el carácter del hombre se aguza. Qué fácil es decirle, Señor, cámbiame, cámbiame. Cambia tú. Decide cambiar. La vida es un asunto de actitud, y cada actitud depende de una decisión. Usted decide hasta aquí. Usted tiene dominio propio. Nos enseñaron a tomar el control de nuestra vida. Y si usted no tiene el libro, corra y consígalo para que lo lea. Cada vez que un área de mi vida como que se me quiere descontrolar, yo vuelvo a ese capítulo de ese libro y digo, no me puedo descontrolar. Yo tengo que ser responsable de cada área de mi vida. Solo así el mundo podrá comprender quién era Jesús. Y esto quiere decir plenitud. Diga conmigo, plenitud. Y es de este modo que nosotros podemos obtener estas 7 señales distintivas de la iglesia que Dios está preparando para sí mismo. Y termino con esto. En Efesios 3, versículo 14 al 19, el apóstol Pablo, yo no tengo un lente apostólico para poder ver eso, pero esta oración me estremeció, porque pude sentir la carga de Pablo por la iglesia, que creo que fue lo que me pasó a mí esta tarde, cuando yo creía que traía un mensaje evangelístico de los que a mí me gustan, para poder correr por todo esto por aquí. Pero eso me dejó en una sola pieza, como que espérate, más que correr, más que hacer todo eso, y todo eso tiene su momento, es entender dónde está la iglesia. Porque la iglesia ha venido en salto, en brinco, en emociones, y no tiene fundamento sólido. No le estamos dando el valor al sacrificio de la cruz del Calvario. Pablo dijo en Efesios 3, 14, 19: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Sigue diciendo: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Solo ¿con qué? Dile a tu vecino: apúrate a comprender que te necesito. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos. ¿Cuál es el objetivo? Ser llenos de la plenitud de Dios. Solo un ser sobre la tierra logró caminar en la tierra lleno de toda la plenitud de Dios, y fue Jesucristo. Pero cuando yo encuentro a Pablo orando por la iglesia, el deseo de Dios es que no solo Jesucristo camine lleno de su plenitud, sino que su iglesia pueda caminar lleno de la plenitud de Dios. Yo digo, hay algo que tenemos que hacer, hay algo que tenemos que cambiar, hay algo que tenemos que empezar a creer. Ninguno de nosotros puede abarcar todo esto de manera individual. Ni lo creas.
ni lo intentes. Ora todo lo que tú quieras y yo oro. Ayuna todo lo que usted quiera y yo ayuno. Estudie todo lo que usted quiera y yo estudio. Individualmente es imposible. Si usted no se quiere llevar más nada de esta reflexión que yo traje hoy, llévese una sola cosa: nos necesitamos. Dios mío. Aunque usted pueda cantar como yo canto, predicar como yo predico, tocar como yo toco, hay algo en usted que yo necesito y hay algo en mí que usted necesita. El problema es cuando yo creo que no necesito. El problema es cuando yo creo que yo lo puedo, o que yo lo sé todo, o yo lo tengo todo. Y se me olvida que es hasta que todos lleguemos, hasta que todos seáis llenos de toda la plenitud. Es solo cuando nos unimos con nuestros hermanos creyentes, con todos los santos, dijo el apóstol Pablo, que podemos comprender la totalidad de Jesucristo: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Cómo puedo comprender la totalidad de Jesucristo? Viendo las diferencias individuales en cada uno de ustedes. Si yo estoy solo, no puedo ver la anchura, la longitud y la profundidad de Jesucristo, que excede todo conocimiento. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Cómo Jesús, cómo Dios puede tomar a alguien tan diferente, tan insignificante como yo y hacerlo parte de un cuerpo glorioso como el suyo? Empiezo a comprender. Se empieza a ampliar mi lente y yo empiezo a ver el hermano y yo digo: wow, pero este no era aquel que era esto. Oh, estoy comprendiendo la profundidad. Oh, pero este no era el que andaba por todos lados. Estoy comprendiendo la longitud que excede todo conocimiento, se va más allá de lo que yo creo que sé. Pero necesitamos estar juntos, necesitamos estar unidos para poder que esa comprensión venga a nosotros. La oración de Pablo fue que la iglesia pudiera comprender el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando comprendamos el amor de Cristo, entonces vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. A veces creemos que Cristo nada más tenía que amarme a mí. ¿Qué te pasa? Cristo tiene que amar al que falla y sigue fallando. Y yo comprendo, digo: oh Señor. Con razón el salmista dijo: cuando veo los cielos, obra de tus manos, y el firmamento, digo: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y llegamos a la conclusión: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sobre todo cuando tú sabes que tu humanidad te llevó a fallarle a Dios, pero Dios deposita su gracia sobre ti. Cuando tú sabes que Dios no debió haberte dispensado esa gracia para que hicieras eso, o esa habilidad, porque tú te descalificaste, pero Dios en su misericordia lo hizo. Señor, ¿quién soy yo? No es por lo que yo sé, por lo que yo sepa, es para su gracia. Es entender ese amor. Es entender ese amor. ¿Qué me haría pensar a mí que Dios me va a amar a mí diferente de lo que te ama a ti? Él nos ama. Y comprendo y puedo ver y entender y amar y respetar la gracia de cada uno de los que están aquí. Eso me hace manifestar la plenitud de Dios. No es una cosa asombrosa esa declaración que dice el verso 19, de que la iglesia de Jesucristo va a ser el lugar de la habitación de toda la plenitud de Dios. Va a habitar toda la plenitud de Dios, la totalidad de Dios, en toda su naturaleza, en todo su poder, en todos sus aspectos, va a ser manifiesto en la iglesia. Pero hasta que todos, diga conmigo, todos. Sería buen momento para que nos arrepintamos de ese pensamiento individualista y egoísta, de creer que solo soy yo. ¿Por qué no oras ahí donde estás y le dices: Señor, perdóname? Señor, perdóname porque no he valorado la importancia de mi hermano, Señor. He actuado creyendo, Señor Padre Santo, que soy yo solo, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname por juzgar la debilidad de mi hermano, Señor. Señor, y no he podido ver, Señor, que tú le dejaste esa debilidad para que yo me convirtiera en su fortaleza en ese área, Señor. Señor, perdóname, Dios. Perdóname, por eso no he sido plenamente capaz de comprender, Señor, tu amor, oh Dios.
que excede todo conocimiento, Señor. Quiero manifestar la plenitud, oh Dios. Yo quiero manifestar la plenitud, porque así como en Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de Dios, que pueda habitar en nosotros toda la plenitud de Dios, que se pueda manifestar, que lo podamos ver, que el mundo lo pueda ver. Señor, renunciamos al egoísmo. Vamos, dile eso al Señor. Renunciamos a la división, Señor. Renunciamos, Señor, Padre Santo, al individualismo, Padre. Quiero que te coloques en pie y tomes la mano del que tiene al lado. No importa si haces una cadena lo más larga que tú puedas. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos, salga de su puesto. No importa, no importa. Olvídate del protocolo. Audiovisual ve a ver qué va a hacer, si lo graba o no lo graba. Pero yo quiero todos, nadie quede suelto, nadie quede suelto. Haga un esfuerzo, estírese, venga. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a bendecirlo. Vamos a dar gracia por pertenecer a un cuerpo. Vamos a dar gracia por pertenecer al cuerpo. Vamos, que ninguno se quede suelto, por favor. Vamos a orar como cuerpo de Cristo, como iglesia, para que se pueda manifestar en nosotros las señales de que somos la iglesia de Cristo. Empieza a orar, empieza a abrir tu boca. Empieza a orar, dile gracias, Señor, por hacerme parte de un cuerpo. Dile, Señor, dile eso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano, por la vida de mi hermana. Gracias, Señor, Padre Santo. Son una bendición, oh Dios, Señor. Padre, ahora lo entiendo, Dios, que nos complementamos los unos con los otros, Dios. Nunca más, Señor, seguiré viendo, Señor, y señalando las debilidades de mi hermano, sino que yo seré su fortaleza en su debilidad, oh Dios. Yo seré su sostén, oh Dios del cielo. Padre, que entendamos, oh Dios, Señor, que entendamos, oh Dios, Señor, que seamos plenamente capaces de comprender, oh Dios, la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de tu amor, oh Dios. Padre, que seamos una iglesia gloriosa, que seamos una iglesia santa, que seamos una iglesia sin mancha, que seamos una iglesia que avanza en la unidad de la fe, que seamos una iglesia que reconoce el señorío de Jesús, que seamos una iglesia que llegue a la madurez, que seamos una iglesia que manifiesta la plenitud de Cristo al mundo, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Vamos, quiero escucharte orar. Ora por tu hermano, ora por él, bendígalo, pida fortaleza para él. Entienda, es su cuerpo, que le duele el dolor de su hermano, que le duele la necesidad de su hermano. Dile, Señor, dame el corazón de mi hermano, dame el corazón de mi hermano. Señor, ¿cómo puedo ser insensible si formo parte del mismo cuerpo? ¿Acaso si el brazo duele, no se dolerá todo el cuerpo? Señor, dame un corazón sensible, oh Dios, dame un corazón sensible. Empieza a orar, pídele eso al Señor. Un corazón sensible. Empiece a pedirlo. Pida ese corazón sensible. Dile, Señor, gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su vida. Yo lo bendigo, Señor. Yo pido tu gracia sobre él, oh Dios. Yo pido tu favor sobre él, oh Dios. Yo pido, Dios, Señor, Padre Santo, que yo pueda ser plenamente capaz de comprender, oh Dios. Que yo comprenda, oh Dios, tu amor para con él. Que todos lleguemos a la unidad. Que todos lleguemos, oh Dios, Señor, al cumplimiento del propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Ora por tu hermano, ora con él. Empieza a orar por él, empieza a bendecirlo, empieza a darle gracias a Dios por su vida, empieza a darle gracias a Dios por unirte a esa familia. Dile, Señor, mi corazón está unido a él, Señor, mi espíritu está unido a él, oh Dios. Llévanos, oh Dios, llévanos a la estatura del varón perfecto. Llévanos, Señor, a la unidad de la fe, a la unidad del espíritu, oh Dios. Llévanos, Señor, haznos uno, Dios. Haznos uno, Dios. Ebra la machete le macandre la ma. Ribacoto lo bochete le macandre la ma. Rebababacatre la masandre la ma. Hasta que la unidad se manifieste, hasta que seamos una iglesia gloriosa. Pídelo. Señor, que no haya distinciones, oh Dios, entre credos, raza, denominaciones, clases sociales. Señor, oramos. Representamos el cuerpo de Cristo, Señor, en esta noche. No importa de la denominación que sea, no importa del concilio que sea. Padre, ayúdanos, oh Dios, que seamos una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, por la cual tú moriste, por la cual tú te entregaste, la cual tú estás preparando, Señor.
Ayúdanos a hacer esa iglesia, Padre. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Padre. Ayúdanos a hacer esa iglesia. Dile eso al Señor. Padre, ahora entiendo, Dios. Yo necesito a mi hermano. Yo necesito a mi hermano. Él es especial para mí, Señor. Sin Él no lo puedo lograr, Señor. Sin Él no lo puedo lograr. Yo solo no puedo. Yo solo no puedo, Señor. Tú me uniste a este cuerpo, Dios. Ellos son parte mío, Dios. Yo soy parte de ellos, Señor. Ensancha mi corazón, oh Dios, para que ellos entren a mi corazón. Ensancha su corazón para que yo entre al corazón de ellos. Padre, ahora hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Queremos ser una iglesia que manifieste, oh Dios, señales de que somos la iglesia de Cristo. Que se manifiesten, oh Dios, las señales de que somos tu iglesia, una iglesia verdadera. Renunciamos al individualismo, renunciamos a la división, renunciamos a la hipocresía, renunciamos al sectarismo, en el nombre de Jesús, Señor. Amando le vaquinda la masaya, amando lo bocoto lo bosei, y bacata la maseca, amonte le babacata la basai, hebra la babacata le basanda la ma, ribocoto lo boseca, amando le vaquirri li mamacanda la masai. Hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos. Yo oro que mi hermano llegue, yo oro que mi hermano llegue, yo oro que sea fortalecido, yo oro que sea madurado, yo oro que sea formado, que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea formado, que Cristo sea formado, que Cristo sea formado. Levanta tu iglesia gloriosa, levanta tu iglesia gloriosa, Padre. Padre, Padre, Sire la mamá catre la masai, remacoto lo bochetere le macandre la. Eso es. Óralo, bendícelo, bendícelo. Recuerda que Él es un hombre de pacto, una mujer de pacto. Y el pacto dice que Dios bendice a los que te bendicen. Dios bendice a los que te bendicen. Bendícelo, bendícelo, bendícelo. Activa el pacto, transfiere la bendición del pacto. Cuando tú bendices a tu hermano, tú te estás bendiciendo a ti. Cuando tú oras por tu hermano, tú estás orando por ti. Clama, gime, bendícelo. Sheka mama makata la mashe, rebocón de le masaya mamá, y mamá makoto lo bosea, y mamá makata la ma. Renuncia a la división, saca la división de tu corazón, saca la división, saca el individualismo. Dile: Señor, que yo vea mi necesidad del cuerpo de Cristo, que yo vea mi necesidad de mi hermano. Shaka makote lema. Rema mama mama y kamama sheke reba kotele y mama soquete abaqueta la masai. Unidos venceremos, unidos lo lograremos, unidos lo lograremos. Una iglesia se va a levantar, una iglesia se va a levantar a su posición de poder. Sekama rama mama kata la masai. Oramos por los que están en casa, oramos por los que ven esta transmisión. Bendecimos, Señor, esas iglesias, Señor, que tal vez no simpatizan con nosotros por conceptos doctrinales. Señor, no se trata de doctrina, se trata de Jesús, se trata de Jesús, se trata de Jesús, se trata de reconocer el señorío de Jesús. Eso es. Clama. Rama mama shekebrele bakata lama. Rama mama.
que haya un rompimiento, hasta 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 que haya un rompimiento. Ekamasheka, la mando le vacía, ebrolobo seca, rantelelelele brele bacata la masai, rebababa bacata la masaya maca, rabababa bacata la masai. Por la unidad, por la unidad, por la unidad, levanta un cuerpo, edifica el cuerpo, Jesús. Escúcheme. Busque a 7 personas y dele un abrazo fuerte, rápido. Y ojalá sean gente que usted casi nunca saluda.